¿Te has dado cuenta que en ocasiones cuando recibes dinero dices, ¿sabes qué? Nunca sé dónde me gasto el dinero, o a lo mejor nunca tengo dinero? A veces sigues utilizando las tarjetas de crédito y entonces empiezas a gastar más de lo que en realidad estás recibiendo, y entonces en vez de tener una cuestión positiva en cuanto a tus finanzas, vas en un déficit mes con mes con mes. Puede ser que lo estés haciendo, pero en realidad no te des cuenta por qué estás utilizando el dinero en la manera en la que lo estás utilizando. ¿Te has puesto a pensar que muchas veces la razón por la que estás manejando el dinero de la manera en que lo estás utilizando es porque así lo aprendiste cuando eras chico? Mira, te voy a poner un ejercicio muy rápido, muy fácil, para que entonces empieces a concientizar por qué gastas el dinero de la manera en la que gastas. ¿Por qué no tomas una hoja y una pluma y empiezas a apuntar cuándo fue la primera vez que te acuerdas haber recibido dinero? ¿Por qué fue y qué hiciste con él? ¿Tus abuelos te daban dinero, o a lo mejor eran tus papás, a lo mejor eran tus tíos? ¿O qué hiciste con él? A lo mejor compraste dulces y entonces los vendiste en tu escuela. Como en mi casa, lo que nos pasaba es que mi papá nos daba dinero y de repente yo iba y, bueno, todas íbamos, comprábamos cosas y después lo tratábamos de vender. Y siempre yo tenía dinero ahorrado, entonces siempre que alguien necesitaba dinero, yo tenía dinero ahorrado en el sobre, dinero ahorrado en el sobre. Y en el caso de mi hermana, a ella le encantaba comprar cosas mucho más caras y se podía gastar todo su dinero y hasta podía pedir dinero prestado. Entonces era la diferente manera de gastar el dinero desde que éramos chicas, de que las dos a lo mejor teníamos la misma cantidad de dinero, pero ella decidía siempre gastar más del que tenía y yo decidía siempre ahorrar más. Entonces, bueno, ella al fin y al cabo, gracias a que nosotros fuimos educadas, manejábamos nuestro dinero, nuestro presupuesto de manera correcta, entonces las dos ahora sabemos manejar bien el dinero. A lo mejor fuiste de los que tú tenías más que tus amigos, entonces no querías que tus amigos fueran a tu casa porque entonces se iban a sentir mal, porque qué tal si tú tenías cosas que ellos no tenían, o qué tal si a lo mejor sus papás se peleaban todo el tiempo por el dinero y tú esas cosas no las tenías, entonces decías mejor que no venga a mi casa como para no sentirte mal por esa persona. Hay otras familias en las que los papás se les pasan discutiendo por dinero. Los útiles, a lo mejor muchas veces, o hay ocasiones en las que el papá es muy organizado con su dinero, tiene hecho el presupuesto y todo, y entonces tú llegas o llegabas como niño o niña y le decías, oye, pa, dame dinero para los útiles, pero eso no estaba en el presupuesto. Entonces empezaba el papá a enojarse, luego se peleaba con la mamá y entonces era un círculo vicioso, lo cual tú a lo mejor no entendías por qué se peleaban, o a lo mejor tú decías, ¿sabes qué? Creo que soy un problema para mis papás, o a lo mejor yo no merezco, o a lo mejor aprendiste a vivir con muy poco. Y eso pasa muchas veces con las familias grandes. Cuando veamos los enneagramas, vamos a ver por qué las diferentes personalidades manejan el dinero de manera distinta. Hay ocasiones en las que la familia es muy grande y entonces los niños dicen, ¿sabes qué? Voy a aprender a vivir con muy poco porque entonces de esta manera mis papás no se van a tener que preocupar por mí. Entonces, así, cuando son grandes, también no reciben mucho porque siempre viven en la escasez, porque aprendieron que deberían de limitar sus necesidades para no traer problemas a los papás. O a lo mejor tu caso es que siempre tu familia tuvo mucho dinero y entonces tus papás te quisieron sobreproteger y entonces nunca te enseñaron a cómo manejar el dinero. Entonces llegas, tú te quedas con la empresa y quiebra la empresa porque nunca aprendiste a manejar tú ese dinero, o a lo mejor en tus cuestiones personales siempre derrochas el dinero y entonces nunca tienes ahorro porque tú no aprendiste eso. O a lo mejor
te pasó que en tu casa no había dinero y entonces de repente tu papá empieza a ser exitoso y entonces empieza a ganar mucho dinero y entonces en ese momento se da cuenta que puede invitar a salir a más mujeres y entonces se vuelve un mujeriego y de repente mejor se vuelve un alcohólico o empieza a hacer drogas y entonces tú como niño chiquito relacionas el dinero con que es algo negativo o con las drogas o con algo de si tengo dinero entonces me van a pasar cosas malas. Entonces fíjate bien qué patrones estás repitiendo tú ahorita. Porque si a lo mejor no estás recibiendo suficiente dinero, ¿cuál es la causa? Sin embargo, a lo mejor cuando estás recibiendo mucho dinero, pero aún así no tienes el dinero, ¿por qué? ¿Qué es lo que te está pasando? O a lo mejor empezaste tu negocio, el negocio no funcionó, pero tienes todavía dinero ahorrado, pero tú te sientes todavía molesto con todo y no puedes dejar ir ese sentimiento. ¿Cuál es tu verdadero miedo? ¿Qué pasó cuando eras chiquito que no quieres volver a repetir ahorita? Entonces, fíjate bien, haciendo este ejercicio es algo muy interesante porque te vas a dar cuenta que la manera en la que ahorita actúas, tus creencias respecto al dinero, tienen mucho que ver con lo que aprendiste cuando eras chiquito. A lo mejor aprendiste que la religión, ¿no? La religión te dice, no, es que mira que Jesús nació en una familia pobre y entonces la humildad. Pero en realidad la humildad no tiene nada que ver con el que tengas dinero o no tengas dinero. La humildad tiene que ver con que el ego no se infle, pero eso no tiene nada que ver con el dinero. Cuando tú estás negociando con alguien, cuando tú te estás peleando con alguien, tener la humildad para decir, tienes toda la razón, me equivoqué. Eso es humildad, no tener dinero. Entonces, ¿qué te dijo? O sea, cuando la religión te dice un concepto, realmente es al que realmente se refiere o es una cuestión diferente. Entonces, tus creencias del dinero, tus paradigmas, ¿cómo han sido? No sé si te pasó cuando eras chico que te decían tus papás, es que el dinero no crece en los árboles, o es que, ¿tú qué crees que barro el dinero? O, mira, ese señor ya se compró este coche o tal otro coche, seguro está haciendo negocios raros. ¿Cuál es entonces lo que tú aprendiste? Hay ocasiones en las que las personas tenemos hermanos, tenemos papás, tenemos hijos y nosotros con tal de que esa persona no se sienta mal, no somos mejores. A lo mejor porque nuestros papás no tuvieron dinero cuando éramos chicos, nosotros hicimos un pacto de mejor no voy a ganar más que ellos. O a lo mejor tus hermanos iban en la escuela y tú sacabas mejores calificaciones y entonces a ti no te gustaba que te compararan con ellos. Y entonces, para no ser mejor o para que no te comparen el día de hoy, inconscientemente puedes llegar a ganar menos dinero para no verte en tu familia como que tuvieras más que ellos. Entonces eso se llama culpa. Entonces tú sientes culpa cuando tienes algo más que los demás no tienen. A lo mejor trabajas día y noche, eres workaholic, para darle a tus hijos algo que tú no tuviste. Ya tienen 18 años, 20 años y quieren salir a trabajar y le dices, no hijo, quédate tú en la casa, yo te voy a pagar todo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no tuviste eso y lo quieres sobreproteger. Sin embargo, en ocasiones podrías llegar a caer en el aspecto de hacerle un daño por no dejarle que él solo asuma sus responsabilidades. Entonces, esto es básicamente un ejercicio para que veas tu historia financiera. Ya que viste tu historia financiera, el por qué manejas el dinero de la manera en la que lo manejas, entonces ahora sí podemos pasar a la parte de las necesidades.
saber cuáles son las necesidades básicas. Hay una diferencia muy grande cuando compras cosas entre querer, desear y necesitar. A lo mejor tú eres de los que vas a una tienda y vas por una blusa para el trabajo. Y entonces en ese momento ves todas las demás blusas y dices, bueno, es que me gustaron entonces 5, ya no una. ¿Lo quiero? ¿Lo necesito? ¿O lo deseo por cómo me voy a ver? Entonces siempre que te encuentres ante una disyuntiva de no está en el presupuesto, pero me gustó, ¿lo necesitas realmente? ¿Va a afectar tu presupuesto? Si no va a afectar tu presupuesto, bueno, podemos caer en ocasiones en que, como no afecta nuestro presupuesto, empezamos a comprar, a adquirir cosas. Todas las personas, cuando compramos cosas por satisfacer necesidades. Hay que ver esas necesidades o por qué tienes esa necesidad. Según Anthony Robbins, hay 6 tipos de necesidades. 4 son necesidades fundamentales, como son la seguridad, la variedad, la importancia y el amor o la unión. Y hay otras 2 que son, después de que ya tienes satisfechas esas 4 necesidades, entonces vienen otras 2 que son las de crecimiento y contribución. Te voy a explicar más detalladamente cómo son esas necesidades. Dentro de las necesidades fundamentales está, en primera, la de la seguridad. Esta está muy ligada a tener un instinto de supervivencia. Al tener comida, al tener una casa en donde vivir, el tener la seguridad de que el techo en donde estás no se va a caer, en donde puedes controlar tu situación externa para tú sentirte con paz, para no sentirte estresado. Los medios que utilizas para sentir seguridad pueden ser destructivos, neutros o constructivos. A ver, ¿qué son los medios negativos? Por ejemplo, para seguridad, entonces soy autoritario. Eso es un medio negativo. Un medio constructivo es, voy a tener seguridad de que en mi casa voy a estar bien. Un medio constructivo sería, vamos a juntarnos con todos los vecinos para avisarnos en caso de que veamos que hay algo malo. Algo neutro sería, necesito seguridad de que mi casa va a estar bien, pues le pongo otra chapa. Pues eso no es ni bueno ni malo, ¿no? Ahora, la otra necesidad es la necesidad de incertidumbre o necesidad de variedad, de hacer cosas nuevas. Cuando estás a lo mejor con tu esposo o con tu esposa, buscar a lo mejor ir a un parque de diversiones, irse de viaje, si todos los años se van a México, bueno, entonces ahora irse a Estados Unidos, irse a Europa, irse de crucero. Toda esa variedad es lo que hace que la vida sea más emocionante, ¿no? Hay quienes les gusta hacer como deportes extremos porque están supliendo su necesidad de variedad. Ahora, hay cosas también, lo puedes hacer de manera positiva, negativa o neutra. Por ejemplo, si vas a consumir mucho alcohol o muchas drogas para ver cómo se siente, bueno, entonces ahí ya lo estás haciendo negativo. Pero si buscas con tu pareja ir a otros lugares o con tus hijos, jugar nuevos juegos o formar un grupo en donde puedan jugar juegos de mesa, hacer nuevos hobbies, eso es algo positivo. Hay gente que nada más para tener variedad en su vida crea dramas. Pues eso se puede que eso le emocione, que su vida sea una telenovela. Entonces, si en algunas ocasiones hay alguien cerca de ti que está creando drama, es porque a lo mejor está tratando de suplir esa necesidad que es la variedad. Ahora, la tercera necesidad es la necesidad de significado o la necesidad de importancia. Todas las personas quieren encontrar un significado en su vida, sentirse importantes. ¿A qué me refiero? A saber que pertenecen a algo y entonces
se unen a clubs, se unen a grupos, se hacen trabajos de voluntariado, tienen hijos, van a lo mejor a la moda, pero también si lo hacen de manera negativa, puede ser que para sentirse importante se vuelvan violentos y entonces les peguen a los demás, o a lo mejor tengan muchas posesiones materiales y le dan mucho valor a lo mejor a su coche, a su casa, a sus posesiones materiales, porque sienten que tienen esa necesidad de sentirse importantes. Entonces a lo mejor empiezan a comprar y entonces es donde en sus tarjetas de crédito se ve reflejado. Y entonces ahí tú te puedes dar cuenta que si tú eres de las personas que lo que quieres es tener esa importancia. En los enneagramas, vamos a ver después, esta sería más la personalidad número 3, la personalidad exitosa, en donde sí está muy padre que busques siempre tener cosas buenas, vivir bien, pero a lo mejor puedes llegar a la cuestión materialista para tener ese significado o esa importancia, que los demás vean que tú tienes. Y entonces ahí sí se va a afectar tu cuestión financiera. Entonces, si te das cuenta, todas estas cosas de las que hablamos van a influir. Primero, tu personalidad influye en cómo manejas tus finanzas. Tu pasado, cómo te enseñaron tus papás o qué viste en tu casa, quién manejaba el dinero, a lo mejor lo manejaba tu mamá, a lo mejor lo manejaba tu papá. Ya me estoy desviando otra vez del tema, pero el punto es que todo esto va a influir a cómo manejas tú tus finanzas, qué posesiones tienes o quieres adquirir para suplir qué tipo de necesidad. La cuarta necesidad es la necesidad de amor o unión. Esta es una de las necesidades primordiales. ¿Por qué? Porque tú tienes que sentirte querido, tienes que sentirte unido, tienes que sentirte que tienes complicidad con algo o con alguien. Pero entonces puede ser positivo, negativo, neutro. A lo mejor el negativo es yo amo el cigarro o yo amo el alcohol, y entonces ahí es donde son las adicciones. O a lo mejor yo amo mi trabajo. ¿Por qué? Porque me siento unido. ¿Por qué? Porque cuando llego a mi casa a lo mejor ya me peleé con mi esposo, porque a lo mejor los hijos no hicieron la tarea, porque a lo mejor hay que comprar los útiles, porque a lo mejor mi mamá está enferma, porque a lo mejor mi tía ya se cayó. Todo eso entonces hace que en la casa ya no me sienta tan bien, y entonces no me sienta como que pertenezco a, y entonces para buscar pertenecer a otra cosa, entonces pongo todo mi énfasis solamente al trabajo. Entonces de esa manera voy a satisfacer la necesidad del amor, pero también esa necesidad del amor se puede satisfacer si tú eres a lo mejor más espiritual, o a lo mejor aprendes sexo tántrico con tu esposo y entonces tienen una unión mucho más padre. No sé si has leído el libro de la enfermedad como camino. Esa sería una cuestión negativa. Muchas veces nos enfermamos, queremos por medio de nuestras enfermedades manipular a las otras personas. A lo mejor eres de las personas que desarrollaste a lo mejor eres hipocondríaco, o a lo mejor desarrollaste problemas de la piel, o a lo mejor todo el tiempo te duele el estómago y entonces estás buscando que te lleven al doctor. ¿Por qué? Porque a lo mejor nadie te pela, y entonces tú piensas que en el momento en el que tus papás o tus hijos te llevan al doctor, sientes que hay conexión. ¿Por qué? Porque se preocupan por ti. Entonces utilizas las enfermedades como algo que va a satisfacer esa necesidad de sentirte querido. Si tienes en algún momento oportunidad de leer el libro La enfermedad como camino, te lo recomiendo mucho, porque entonces te vas a dar cuenta que absolutamente todas las cosas que nos pasan tienen un significado más allá del que simplemente tengas cuestiones de la piel, o que a lo mejor uses lentes. Pero no te voy a platicar de ese tema porque es un tema muy largo, pero te recomiendo que investigues mucho más y vas a darte cuenta de muchas cosas que te van a servir en general para tu vida. Ahora,
ya que tienes satisfechas esas 4 necesidades, entonces ahora sí es momento de satisfacer la necesidad de crecimiento. Esta necesidad de crecimiento es estar estudiando todo el tiempo, bueno, yo ya estoy bien, entonces ahora ¿cómo me puedo superar? A lo mejor estudiar maestrías, ser mejor, a lo mejor tomo cursos de superación personal. ¿Por qué? Porque ya están satisfechas todas las necesidades. Y esto normalmente se hace cuando ya estás un poco más grande y cuando ya estás un poco más estable. Ok, ya llegué al punto al que quería llegar, ahora ¿qué más? Voy a crecer como persona. Y de ahí pasas a la cuestión de la contribución. Ya soy mejor como persona, ya estudié, ahora ¿en qué puedo ayudar a los demás? A lo mejor buscas ser mentor, a lo mejor buscas enseñarle cosas a tus nietos. Es normalmente cuando es ya de, ok, ya viví mi vida, ahora ya me urge, ¿dónde están mis nietos? ¿No? Para que les pueda enseñar a ellos un poco de lo que yo viví, porque yo ya tengo mucha experiencia. ¿Okay? Entonces hasta aquí son las necesidades básicas. Te recomiendo entonces que lo que hagas es que veas cada una de las necesidades que hay, veas las cosas que estás haciendo tú en tu vida, los patrones que estás siguiendo, y veas si estás supliendo alguna necesidad. Te recuerdo que me puedes escribir a paola@eldineroblog.com. Puedes visitar mi página en www.eldineroblog.com o puedes bajarlo de iTunes. Y también te pido que si te sirvió de algo o te gustó esto, compartas con otras personas este artículo para que poco a poco todos estemos mejor en nuestras finanzas. Nos vemos en el próximo programa.